Además, fíjense, empieza lo que nos va a contar Juan Aguirre con un lema de la Compañía de Jesús: el mundo es nuestro hogar. Y es algo en lo que creemos profundamente, que el planeta es nuestro hogar. Juan Aguirre, ¿cómo estás, Gabón? Gabón, Bego, pues sí, el mundo es nuestro hogar, es el lema de la Compañía de Jesús. Y vamos a hablar de la Compañía de Jesús. Vamos a hablar más concretamente de Íñigo López de Loyola. ¿Por qué? Pues porque estos días se está celebrando el 400 aniversario de su ascensión a los altares, que tuvo lugar en abril de 1622, o sea, 400 casi clavados y unos días más. Un acontecimiento que se celebró con mucha pompa, con gran ceremonia. Aquí, por parte de sus paisanos, se organizaron festejos, pero festejos no cualesquiera, sino festejos a la altura de los que se ponían en escena en aquellos tiempos en las capitales europeas. Esto pegó en una época como la del barroco, en la que las fiestas pues eran importantes porque servían para visualizar el poder y para exaltar los valores contrarreformistas, de los cuales era ariete, como todos sabemos, precisamente la Compañía de Jesús. Y vamos a hacerlo, si te parece, Bego, con un especialista en este tema, que es Carlos Rilova Jericó. Muy bien. Gabón. Gabón, aquí estoy. ¿Y cómo se llega a la especialidad en Íñigo de Loyola? Me ha sorprendido mucho esto de que sea especialista en esto porque, en fin, Íñigo de Loyola, San Ignacio de Loyola es un continente en sí mismo. No creo que haya expertos, como no hay expertos en Napoleón ni en temas tan vastos como este. Sencillamente, puede decirse, pasaba por allí, estaba por allí y bueno, pues se me requirió para que indagase sobre la figura del santo y, como bien ha dicho Juan, pues el 400 aniversario de su canonización, de su elevación a los altares. Y fruto de este trabajo, Carlos, que tú eres, hay que decirlo, doctor en Historia Contemporánea por la UPV y además de socio de Eusko Ikaskuntza, lógicamente, has hecho un montón de trabajos de investigación, de divulgación, libros, artículos, colaboraciones. Eres responsable de un muy bonito blog que se llama El Correo de la Historia, donde todas las semanas abordas un acontecimiento, una página de historia, un personaje curioso, poco conocido de nuestro pasado, el pasado del país. Y en este blog, y también en la revista Euskonews de Eusko Ikaskuntza, has publicado 2 artículos en torno a estos festejos celebrados aquí para conmemorar la canonización de San Ignacio de Loyola en la primavera de 1622. Así que, en torno a estos contenidos que tú mismo nos has dado a conocer, pues va a versar este ratito que charlemos. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Pues venga, dispara, Bego. Bueno, dices, Carlos, que difícilmente se puede comprender la historia de Europa y, en parte, ni siquiera la historia del mundo hasta el presente sin tomar en consideración lo que ha supuesto la orden fundada por Ignacio de Loyola. Ayúdanos a valorar este protagonismo histórico de los jesuitas. Pongámoslo en contexto. Esta es una pregunta fácil, incluso para gente que no es muy especialista en San Ignacio de Loyola, si alguno lo hubiere. Bueno, pues realmente cuando se me planteó a mí en un momento dado el sacar a la luz o el poner en valor, como se dice ahora, esta cuestión de la canonización de San Ignacio de Loyola, lo primero que te planteas es, ¿realmente esto es importante? ¿No es importante? ¿Es un santo de interés local, un pequeño santo que ha hecho unos pequeños milagros en una zona muy concreta, o es un santo que ha tenido una proyección a nivel mundial? San Ignacio de Loyola es lo segundo, y su orden también. Era una orden que nacía con unas aspiraciones verdaderamente católicas, en el sentido de universales, ¿no? Ellos querían llegar a todo el orbe. Ese orbe el mundo es nuestro hogar. El mundo es nuestro hogar, efectivamente. Ese mundo ya cartografiado en gran parte gracias a otro guipuzcoano, en este caso Elcano, ¿no? Parece que en el siglo XVI estamos conquistando el mundo desde este pequeño rincón de Europa, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues San Ignacio de Loyola, pues efectivamente es una pieza clave en la historia de Europa. Puede que no guste decir esto, puede que incluso suene incorrecto políticamente, porque últimamente parece que estamos con la piel muy de cristal, con la piel muy fina, ¿no? Pero realmente es que el centro de Europa en esos momentos giraba, el centro del mundo giraba en torno a Europa. Es decir, quien controlase Europa controlaba el mundo prácticamente, y la aspiración de los jesuitas, pues se puede ver así. El control ideológico espiritual de Europa estaba en su agenda. Conseguido evidentemente quedaba al resto del mundo, ese mundo que ellos consideraban su hogar. Esta es la importancia que tiene el santo. De modo que en abril de 1622, como hemos dicho, se celebró la canonización de Íñigo de Loyola. Una pregunta antes de entrar en materia concreta de estas celebraciones. ¿Para entonces ya era patrón de Guipúzcoa y de Vizcaya o esto fue proclamado posteriormente? En el caso vizcaíno no voy a adentrar. Lo que sí que es cierto es que las actas
ya publicadas en su momento por Diputación de Guipúzcoa, tras una recopilación muy ardua por parte de la profesora Rosa Yerbe, que lleva años haciendo la regesta de estos documentos y publicándolos. Aparece en este mes de abril de 1622 las consultas que hacen entre ellos los caballeros que se van a encargar de esto, la cabeza política de Guipúzcoa en ese momento, dicen que ya es santo de la provincia de Guipúzcoa. Ellos ya lo han reconocido como santo antes de que fuese canonizado. Eso es lo que hace el Papa realmente, canonizar, o sea, convertirlo en algo canónico, no en algo que es, bueno, se rumorea que este hombre es santo, que debería de ser santo, etcétera, etcétera. Ellos ya han dado ese paso en Guipúzcoa en la junta anterior, en la de Zumaya, y así aparece constatado en las actas de la junta de abril de 1622. En Guipúzcoa, desde luego, está claro que antes de que el Papa lo canonizase, San Ignacio ya era patrón de la provincia. Pues te voy a indicar que en Vizcaya lo fue después, a partir de 1680. Sí, llegaron 60 años posteriormente, 60 años fue la canonización. Y un detalle añadido a este... No temía. Un detalle asociado a esto. Y en aquel momento de la canonización, además, a los integrantes de la ya extensa y mundial comunidad de jesuitas se les declaró universalmente a todos ellos como hijos pródigos de Guipúzcoa. Esto es una cosa de gran calado, sí. de gran calado. Hay que entender la manera de funcionar políticamente de la provincia en aquel momento, no solo de Guipúzcoa, sino de Vizcaya. Perdón por mi guipuzcoanismo, porque me he centrado mucho en la faceta guipuzcoana de San Ignacio, y la de Vizcaya, como ves, pues la he tenido un poco arrumbada. Afortunadamente has echado tú el capote con lo de 1680. Para eso estamos. Efectivamente. Bien, claro, hay que entender cómo funcionaban estos territorios forales. Eran territorios muy restrictivos, sobre todo Guipúzcoa, Vizcaya y al otro lado de la frontera Lapurdi. No cualquiera se podía avecindar en ellos. Había que demostrar limpieza de sangre como mínimo, es decir, no descender de las razas que se consideraban malditas, como podía ser los judeos o judeoconversos. La raza negra también se consideraba pues indigna de habitar este limpio solar. Y también los musulmanes. Entonces, pues bueno, la Iglesia Católica es universal. La Iglesia Católica, con que te conviertas ya le basta. Seas, por poner un ejemplo, pues de Armenia, o seas un etíope, o seas un chino, o seas un japonés, ¿no? Es bien conocida la labor de los jesuitas precisamente en Asia, ¿no? En Asia. Entonces no tenían ningún reparo en este tipo de cosas. Pero en Guipúzcoa, por ejemplo, en las actas de los municipios o en las actas de las juntas generales, sí suelen aparecer problemas de este tipo. Este individuo es converso, este individuo es asiático. Entonces, el hecho de ser hijos pródigos quiere decir, hijos predilectos, perdón, no hijos de la provincia, quiere decir que cualquier jesuita, fuera de la nacionalidad que fuera, podía venir e instalarse en el país. Exacto. Ese era un privilegio. Exacto, un privilegio. Ese es el tema. Ese era el privilegio. Increíble. En términos históricos, dejando de lado toda la parte religiosa, ¿qué significado le podemos atribuir a aquel acontecimiento hoy, 400 años después? Bueno, yo creo que se le puede y se le debe dar todo el reconocimiento que tiene. Realmente, bueno, hicimos una pequeña celebración en Tolosa, a estancias del ayuntamiento. Todo empezó pues porque una investigadora del archivo de Tolosa, Elena Malcorra, pues removió papel, se dio cuenta de que aquello tenía un valor, se lo comunicó a la archivera municipal Guadalupe Larrarte y de ahí llegó a mí. Es así como me he especializado, muy entre comillas, en San Ignacio. En canonización de San Ignacio. En canonización de San Ignacio, ¿no? Bien. Entonces, pues bueno, realmente ya lo comenté en ese pequeño acto que se hizo en la parroquia de Tolosa este sábado para conmemorarlo, para conmemorar esos 400 años, tal y como se había hecho 400 años atrás, 4 siglos atrás, ¿no? Y dije que, claro, éramos los segundos en Europa en hacer este reconocimiento. El primero ha sido el actual romano pontífice, Francisco, en la iglesia del Jesús, en marzo, que es cuando se canoniza en Roma, en 1622, en marzo de 1622, es cuando se canoniza a San Ignacio, y luego llega la noticia aquí, a la cabeza política de Guipúzcoa, y es en su provincia natal, en Guipúzcoa, en Tolosa justo, donde coincide la casualidad que esté pues, la cabeza pensante política, y se haga esa celebración, que ya ha descrito en parte Juan, ¿no? Entonces, importancia, por supuesto que la tiene, ¿no? Ya lo dije, solamente hay un 400 aniversario, hasta dentro de otros 400 años no va a volver a pasar, solo hay un San Ignacio, era de Guipúzcoa, esto ocurrió en Tolosa y le teníamos que dar valor.
por lo dicho, no es un santo, pues digamos, con un alcance local o nacional o provincial, es un santo con un alcance universal y que siempre lo pretendió y lo consiguió. Los libros de historia están llenos y llenos de páginas, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Cualquier libro de historia de la Edad Moderna a nivel mundial tiene que hacer referencia a los jesuitas. Pues hablemos ya de los fastos y de lo que se organizó con motivo hace justo 400 años al conocerse la noticia de la santificación de Íñigo de Loyola. Actos simbólicos, algunos festivos organizados por las Juntas Generales. ¿En qué consistieron, Carlos? Pues consistieron en el habitual programa barroco. Yo ya mencionaba en este artículo al que hacía referencia, el de Eusko Ikaskuntza, de Santos y Hombres Salvajes, que así lo titulé. Sorprendente. Las primeras noticias que me llegaron, tanto a través de Elena como de Guadi Larrarte, pues eran bastante curiosas. Aquello era algo que yo ya había visto como historiador. Ahí sí que puedo decir que estaba más especializado, ¿no? Es la historia cultural, es la historia de la cultura popular de Peter Burke, la que nos habla del significado que tienen las fiestas, ¿no? O de la representación de poder que se hace a través de determinados elementos, como puede ser un jardín, el caso de Versalles, por ejemplo, o de otros más pequeños, o bien a través del arte, el dominio de la música o el dominio de las artes pictóricas o las esculturas, pues bueno, es una manera de demostrar poder en aquella época barroca. Y las fiestas, aunque no nos lo parezca, también lo eran. Y lo que se hizo en aquellos 3 días de festejos por parte de las fuerzas políticas vivas de Guipúzcoa, pues estuvo a la altura, por ejemplo, de lo que se había hecho en el año jubilar en Roma en 1600, o lo que se haría más adelante, después de estas fiestas de la santificación de la canonización de San Ignacio de Loyola, en principados protestantes como el de Hesse-Darmstadt, por ejemplo, ¿no? Cito una obra... ¿Pero qué programa? Programa. ¿Qué actos hicieron? Estoy aquí sí. adornando. No, que está bien, pero cuéntanos qué se hicieron. Sí, bien. Es una fiesta de las que aparece en los grandes tratados sobre la fiesta en Europa, ¿no? Firmados por Gunter Barudio y otros que eso sí que son especialistas de los grandes, de los importantes. Lo que se hace es lo normal, fuegos de artificio, salvas de fusilería en general, es decir, de mosquetería y arcabucería, se corren toros, no entendamos por esto una corrida de toros al uso de hoy día, ¿no? Era otro tipo de tauromaquia la que había, ¿no? Era una serie de suertes, de exhibiciones de destreza frente a los toros, ni siquiera se les mataba normalmente, bueno, eso ya daría para otro tema. Aparte de eso, la música, como os decía, tiene una importancia fundamental, es una exhibición de poder, se trajeron músicos de distintos lugares, aparte de los que ya estaban contratados para los cánticos regulares, digamos, de la liturgia en la parroquia, de las misas de Tolosa. Se trajo gente de San Sebastián, se trajo gente de Pamplona, se trajeron tañedores de distintos instrumentos, algunos de ellos hoy día perdidos, aunque recuperados por algunos ensambles, como es el caso de las chirimías, por ejemplo, y hubo también carros triunfales, es decir, carros adornados con músicos arriba, hubo declamación de poemas en euskera, en castellano, se dieron premios a los bates, es decir, a quienes cantaban esas alabanzas al santo en verso, ¿no? Y bueno, en general se hizo una gran exhibición de poder, de magnificencia, como solamente se podía hacer en una sociedad barroca, así que tenemos que imaginar una Tolosa llena de luz y color, como se suele decir. Tolosa, ¿no? Azpeitia también. ¿Fue todo en Tolosa? Fue en Tolosa. Todo en Tolosa, por ser en ese momento el centro... Era el centro, era el centro político. Del territorio, ¿no? Eso es. Dentro del artículo y en el programa de festejos hemos visto que decías que se incluía la exhibición de un grupo de danzantes vestidos como salvajes. A ver, explícanos eso. Es la porque parte... suena fatal. Además, una ha estado en San Ignacio de Mojos, por ejemplo, que es una residencia jesuítica en el Beni, y como les digas que les llama salvajes, igual se pican. No. Eso precisamente es lo que da la clave, ¿no? Yo me esperaba encontrar en las actas, al leerlas, en las municipales y en las provinciales, esperaba encontrar pues un festejo barroco pues como los que describe Gunter Barudio, por ejemplo, ¿no? En ese libro sobre la fiesta desde la antigüedad hasta nuestros días, ¿no? Que es clave para entender la historia de las fiestas, ¿no? Y su importancia, o de los festejos, o de las festividades tal y como se organizan, ¿no? A lo largo de la historia, y más en el barroco. Lo del tema de los salvajes es muy interesante porque
es cultura popular, es historia de la cultura popular que han tratado pues grandes firmas como puede ser Barudio o como puede ser Peter Burke, ¿no? Nos habla de la mentalidad de aquella época. Aquella gente distinguía entre lo que era el mundo salvaje, como podían ser los atlantes que sujetan el escudo de Guipúzcoa. También una manera de demostrar que había una civilización que había domeñado a los salvajes, ¿no? Es algo que desde el siglo XIV se está utilizando como elemento festivo. Se empieza a utilizar primero en la corte de Francia con resultados bastante desastrosos. Era para distraer a un rey que estaba un poquito perjudicado mentalmente. La cosa terminó en incendio porque se prendió el traje de uno de los hombres salvajes y el pobre rey terminó peor de aquello, ¿no? Y bueno, sobre todo lo que se trataba de demostrar con este tipo de danzas en el barroco era pues cómo se había domeñado por parte de la civilización cristiana, de la civilización urbana, a los paganos. Era lo que representaban los salvajes, ¿no? No aparece solamente en este momento de la celebración de la canonización de San Ignacio, aparecen en muchos otros lugares. Pues por ejemplo en Basilea es un clásico, en la ciudad suiza de Basilea el hombre salvaje es un clásico, y además un detalle curioso, en los grabados aparece con un árbol sobre el hombro, este hombre que es una especie de ser de color verde que emerge de los bosques, ¿no? De ese lugar de los pagos que no están dominados por el cristianismo, y en el árbol pelado lleva a un hombre colgado, a un hombre civilizado, ¿no? Fijaos el poder simbólico que tiene todo esto, ¿no? Pues el hecho de que apareciesen danzas de salvajes en la canonización de San Ignacio puede tener este significado, ¿no? Aparte de por la vistosidad, por el hecho de decir estamos celebrando a uno de los epítomes de la Iglesia Católica que ha acabado con los paganos, ¿eh? Así lo tendrían que entender los jesuitas, si se les plantea. Deberíamos verlo de esta manera. Vale, perfecto. Sigue Juan. Bueno, pues también una cosa que falta por añadir es de que entonces se pidió a Roma que enviase una reliquia del santo para que pudiera visitarse y ser adorada en Azpitia, ¿no? Una reliquia que luego daría ocasión a manifestaciones grandiosas hace justo poco más de 100 años, en 1921, cuando se celebraba el 4º centenario de la conversión de Loyola, del de Loyola. El tema este de las reliquias, Carlos, es también muy frecuente en la cultura del barroco. Totalmente. Y posterior también. Sí. Recordemos un pasaje glorioso de una de las cumbres de la literatura europea, El gato pardo. Por ejemplo. Hay una escena final en la cual las sobrinas del príncipe de Salina, a las pobres llega un sacerdote de Roma, canónico, para canonizar todo lo que tienen, y empieza a destrozar todas las reliquias, llevando a una de las pobres señoras a exclamar: para mí que este papa es turco. Aparece, por ejemplo, también en otra novela que podríamos llamar histórica, que es El conde Belisario, de Robert Graves, en donde decía que si se juntasen todos los trozos del Lignum Crucis, daría la vuelta al mundo esa cruz, ¿no? Porque sería así de grande. Y en el barroco pues ocurre lo mismo. Esa exhibición de pequeños trozos de santidad, como tú muy bien decías en algún artículo sobre la primera conversión, sobre el 4º centenario de la conversión de San Ignacio en 1921, pues era algo muy propio de la cultura barroca. De hecho, el templo prácticamente gira en torno muchas veces a las reliquias de los santos. Esas grandes hornacinas, esos grandes retablos que vemos en las iglesias barrocas hoy día, son casi un accesorio de la reliquia del santo, del fragmento del santo, de la santa, que está guardado dentro de una hornacina en los altares, ¿no? Es algo fundamental. Y que se trajese de un santo tan grande, tal y como decían las actas de la Junta de la Provincia en 1622, santo tan grande, patriarca, patrón tan grande, no solo de Guipúzcoa, sino de toda la cristiandad, a Guipúzcoa, pues era algo importantísimo. Del cual se habían conservado escasos restos óseos, desgraciadamente. Sí. Bueno, dejando un poco al lado el milagro que ha sido, y que ha sido un enorme milagro, a mi entender, la cantidad de personas del mundo que han desasnado los jesuitas a lo largo de la historia. No era un santo milagrero, ¿no? No especialmente, no se le conoce por eso. Me preguntaban, por ejemplo, este sábado cuál había sido su mayor logro. Y coincidía yo en decir que la obra en sí, es decir, la Societas Jesu, ¿no? Claro. Sí. Esa primera multinacional, ¿no? Sí. Sin embargo, la construcción de la Basílica de Loyola sí que tiene alguna relación con un supuesto milagro que se dice que se produjo allí en el puente de Azpeitia durante una procesión
y se empezó a partir de entonces a construir a partir de una idea que ya estaba en 1622, ya germinando, de crear ahí un santuario, una basílica, ¿verdad? Sí. El programa de la basílica, tal y como la conocemos, si repasamos estas actas de 1622, las ya publicadas por Diputación, las ya registradas por la profesora Ayerbe, prácticamente se nos aparece el santuario de Loyola tal cual quedó a partir de 1767, que es cuando terminan las obras, ¿no? Sí, en torno a la Casa del Santo, tal y como está hoy conservada, más o menos, se tenía que construir un gran santuario. Lo que pasa es que, claro, como pasan varios años hasta que se construye, pues va cambiando de estilo. Es un modelo, pero es un modelo de arquitectura jesuítica muy interesante, sí. Yo diría que uno de los más apabullantes y de los más... El Jesús comparado con la Basílica, no es por guipuzcoanismo otra vez, lo siento, es que no, pero es cierto, es más flamante. Es epatante. O sea, ahí estamos. Tienes la sensación de que incluso está un poco desubicado, ¿no?, en el lugar. A ver si se lo van a llevar a Roma. No, quita. No des ideas. No, para nada. No les veo yo ahora mismo en no eso. Están para eso, no. No creo que están en esas, ni muchísimo menos. De todas formas, no sé, se va a hacer algo más a lo largo de todo el año. Sabéis si, bueno, pues en las distintas, no sé, estoy pensando las universidades centroamericanas, lo que han sufrido, lo que están sufriendo ahora mismo con lo que está pasando en lugares como Nicaragua. ¿Sabéis si se están haciendo algún tipo de acto pues especial o algo por el estilo, o siguen en la lucha por, como decimos, bueno, pues meter la cultura en las almas de las gentes más jóvenes? A mí no me cuesta nada. Y ya no hablando solamente de los sudamericanos, sino de Notre Dame, que es una de las grandes universidades norteamericanas. Sí. Es la de referencia, es la mítica. Es la de Montreal, ¿no? No, Notre Dame como Notre Dame de París. El nombre es muy popular, sobre todo por su famoso equipo de fútbol americano, el Notre Dame. Y bueno, pues no tengo ninguna noticia. Claro, yo es que soy ajeno. Después de haber sido alumno en la Universidad de los Jesuitas, pues ya la vinculación pues es deleteria, digamos, ¿no? El desasnamiento ha sido bastante bueno. Hay opiniones para todo. Sí, hay opiniones, mejor vamos a dejarlo eso. Que yo también soy de los jesuitas y mi opinión es un poco crítica al respecto. Claro, yo no fui de universidad, yo fui de colegio. De colegio. Y en los años aquellos... difíciles. Del franquismo, sí. Más difíciles. Más difíciles. Claro, no tiene nada que ver. ¿Sí? Carlos Guilova, un placer haber estado charlando contigo esta tarde-noche en la galería, claro que sí. Y Juan, nos encontramos en 2 semanas. Muy bien, estupendísimamente. Que tengas muy feliz quincena. Igualmente, Bego, agur. Agur.